Tengo a Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Teodoro, muy buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. Cuéntanos, yo he hecho un resumen. Tal vez soy muy duro en mis expresiones, pero yo lo veo como ineficiencia e incapacidad. ¿Fui duro, Teodoro? Sí, en general los datos, cuando uno ya revisa en realidad ahí los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, estos nuevamente confirman la débil capacidad de ejecución que tienen los gobiernos regionales y locales para traducir los recursos públicos en obras urgentes que la población necesita para enfrentar las situaciones de emergencia que se avecinan, ¿no? Ya se ha alertado que es altamente probable que la costa norte del país experimente un fenómeno El Niño entre débil y moderado hacia fines del 2023 e inicios del 2024. Y a pesar de ello, no se están gastando los recursos asignados para prevenir una situación desastrosa como la que hemos observado, como la que se ha experimentado en la zona norte en el inicio de este año. Solamente para poder redondear un poco estas cifras, ¿no? Los gobiernos regionales de Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque tienen asignados alrededor de 186 millones de soles para reducir la vulnerabilidad y atender las emergencias por desastres naturales. Sin embargo, con datos y cifras, al 19 de junio del 2023, solo han ejecutado 31 millones de estos recursos, es decir, menos de la quinta parte del presupuesto, pese a que ya nos encontramos prácticamente a 6 meses de que entremos de nuevo a la temporada de intensas lluvias que se registran año a año en el norte del país. Cuéntame, Teodoro, porque sinceramente es indignante. Piura, Lambayeque, La Libertad, finalmente han sufrido el problemas de Yacu, ¿no? Ha habido desbordes de ríos, que duda cabe, Piura varios días con lluvias, desbordes, desastres, igual Lambayeque. Trujillo, bueno, las quebradas se salieron, pero Trujillo está destrozado, pese a que solamente se desbordó un día, continúa destrozado. Entonces, podemos resumir que no es problema de presupuesto, el dinero, como le dice, están en sus cuentas, 186 millones en estas regiones, Tumbes, La Libertad, Lambayeque, 186 millones que están allí en sus cuentas listos para ejecutar y solo se han podido invertir 31 millones. ¿Dónde está el problema? Reitero, incapacidad e ineficiencia una vez más. Sí, son recursos que ya se encuentran asignados dentro de partidas presupuestales para que ellos puedan solicitarlos a medida que vayan ejecutando obras. El problema está que no ejecutan esas obras, o el problema está en que no se ejecutan los presupuestos que se van transfiriendo. La situación es muchísimo más crítica, por ejemplo, en regiones como Lambayeque y Tumbes, donde las tasas de ejecución, es decir, cuánto han gastado como porcentaje del presupuesto, ni siquiera supera el 10%. Wow. Esto equivale básicamente a desaprovechar alrededor de 74 millones de soles en obras que se podrían dar, como por ejemplo los drenajes pluviales, ¿no? Ya hemos visto cómo recurrentemente se inundan las ciudades, la descolmatación de ríos o defensas ribereñas para evitar justamente de que hayan estos desbordes, que servirían básicamente para mitigar los daños que sufrirían miles de familias que están bastante expuestas a estos fenómenos naturales. ¿Cómo la respuesta detrás, sí. ¿Cómo vamos en La Libertad, Teodoro? Cuéntanos, a ver, en La Libertad, ¿no? En el caso de La Libertad se encuentra en La Libertad relativamente mejor que el resto, digamos de que tiene, digamos, una ejecución de alrededor del 27%, una ejecución que de alguna manera le ha dado la facilidad para ejecutar obras por alrededor de 5 millones de soles. Sin embargo, aún así, no es que, digamos, se encuentre en una situación, digamos, óptima, porque ya nos encontramos a mitad de año y por lo menos esperaría que se ejecute al menos la mitad del presupuesto. ¿Cuánto tenemos Entonces, en La Libertad asignado? En presupuesto. ¿Cómo? En La Libertad, ¿cuánto tenemos asignado en presupuesto? 19 millones de soles
en esta partida presupuestal de atención de desastres y reducción de las vulnerabilidades. No, pero nuevamente hay Sí. hay una subejecución de alrededor de 12 a 13 millones de soles que nuevamente, repito, podrían materializarse en obras que van a ser de completa necesidad para poder enfrentar los desastres naturales que ya se están anticipando desde las proyecciones climáticas y meteorológicas. ¿No? Y me preguntabas a qué se debe Sí. esto, ¿no? ¿A qué se debe usualmente este tipo de problemática? Y es que en general, cada año en que hay nuevas autoridades, siempre hay una rotación de equipos que dificulta, ¿no? Que se le puede dar continuidad a muchas obras que podrían darle esta contingencia, podrían atender las vulnerabilidades o podrían de alguna manera evitar de que los desastres generan muchísimo más daños de lo que de lo que hemos podido observar en el inicio del año y lo que podríamos observar también en las fines de este año y inicios del próximo. Entonces, normalmente esta situación, digamos, dificulta la continuidad de obras, pero a la vez también hay un problema estructural, hay un problema de falta de capacidades. ¿No? Ya en recurrentes evaluaciones que ha hecho la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ha encontrado que alrededor del 55% de operadores de inversión pública en regiones como Tumbes, La Libertad, Lambayeque y Piura requieren capacitación urgente y prioritaria para poder ejecutar obras públicas. Es decir, de que no cuentan con los conocimientos necesarios de los sistemas administrativos o de los sistemas funcionales que se necesitan para poder llevar a cabo expedientes técnicos y poder Terrible. tramitarlo de tal manera de que los recursos se puedan volver en esas obras que se necesitan. Eso, digamos, son Sí. evaluaciones que se han hecho a inicios del 2019, fines del 2020, pero que de alguna manera también la situación actual nos da cuenta de que probablemente la situación no haya cambiado mucho durante estos últimos años, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gran problema, pero también hay otro problema que está principalmente relacionado en la manera en cómo funciona la descentralización, ¿no? Cómo es que en realidad está diseñado todo el sistema de reglas de juego con el cual se relacionan los tres niveles de gobierno para poder traducir los recursos públicos en obras que la población necesita, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de fondo porque en realidad poco a poco debería irse llegando a un arreglo institucional en el cual se le otorgue al nivel de gobierno más capaz la función y la responsabilidad de ejecutar estos recursos públicos. Estos recursos públicos que se necesitan justamente para estas situaciones de emergencia o situaciones de vulnerabilidad frente a desastres naturales que ya están viniendo anticipados, ¿no? En todo caso, Teodoro, tú me estás manifestando que la descentralización, tal como está diseñado y tal como se ha aplicado, no ha funcionado tan bien en algunas regiones. Por lo tanto, pregunta, ¿se plantea entonces como una posibilidad de replantear la descentralización, es decir, que una región que no está funcionando, que está abandonada, que sus autoridades no son eficientes, que sus autoridades son corruptas, en fin, lo que sea, o sea, una región que está de mal en peor, va a tener que el gobierno central tomar el control de esa región y a la región que está bien, que está creciendo, darle más atribuciones para que se fortalezca? ¿Es así? O sea, Sí, hay que replantear todo. lo que hemos visto, por ejemplo, a inicios del año, ¿no? Las repercusiones de las intensas lluvias, los huaicos, los desbordes de ríos, ¿no? En el norte, son un claro ejemplo de cómo la descentralización no es tan funcional a los intereses de la gente, ¿no? Y en realidad acá yo también quiero, digamos, hacer notar de que esto no es una situación actual. Ya, por ejemplo, en la gestión anterior también hemos visto que casi 2/3 de los más de 4.600 millones de soles que se presupuestaron durante los últimos 4 años de gestión de las autoridades regionales y locales fueron, digamos, asignados a municipalidades y gobiernos regionales. 64% de esos 4.600 millones de soles fueron asignados a estos niveles de gobierno. Sin embargo, solamente ejecutaron el 57% de esos recursos, ¿no? Entonces, la falta de capacidades a nivel subnacional se tradujo en el desaprovechamiento de más de 1.280 millones de soles que hubieran servido para obras ante desastres naturales, ¿no? Entonces, esto da cuenta en realidad
de que hay que hacer algo relacionado a las capacidades y también, digamos, al rol de liderazgo o al rol rector que tiene el gobierno central para poder dotarle a los gobiernos regionales y acompañar a los gobiernos nacionales en general en la mejor ejecución de su presupuesto. No se trata, digamos, de cambiar, hacer un borrón y cuenta nueva, sino más bien, por ejemplo, hay una serie de experiencias que se han podido, digamos, buenas prácticas que se han desarrollado en alguna otra región, tratar de replicarlas en justamente los lugares donde más se están observando estas brechas de capacidades y de gestión que finalmente están derivando en la falta de obras que la población necesita. Para concluir, el otro gobierno subnacional son los gobiernos municipales. ¿Cómo marcha en esta temática, no? Los gobiernos ya, las capitales de provincia, al menos de la costa. Sí, en la costa norte hemos visto o estamos observando una mejor ejecución por parte, por ejemplo, de los municipios provinciales respecto a lo que hemos visto en el caso de los gobiernos regionales, ¿no? La municipalidad provincial de Chiclayo, por ejemplo, ha tenido una ejecución de alrededor del 50%, la municipalidad provincial de Piura, de Trujillo, de Piura, ha tenido una ejecución de 44% de su presupuesto asignado, ¿no? Pero lo que estamos observando sí es una debilidad, por ejemplo, en el caso de Trujillo, ¿no? En el caso de Trujillo, de la Municipalidad Provincial de Trujillo, que tiene asignado alrededor de 2.200.000 soles, solamente ha ejecutado 400.000 soles, 406.000 soles de ese presupuesto, es decir, menos de la quinta parte de lo que se ha, de lo que se ha podido observar Teodoro. A ver, para escuchar bien la cifra, porque sinceramente me ha dejado así, ¿qué? O sea, la Municipalidad Provincial de Trujillo tiene en sus cuentas, reitero, para que el público lo entienda, o sea, tienen sus cuentas, simplemente para ir y retirar, no, nada más, tienen sus cuentas 2.200.000 soles, 2.200.000 soles. ¿Correcto? De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. Efectivamente. ¿No? De acuerdo con cifras del portal de consulta amigable del Ministerio de Economía. Cifras crudas y duras, cifras reales, 2.200.000 soles. Ahora sí, de acuerdo también a este portal del Ministerio de Economía y Finanzas, cuéntame, y así para que todos lo entendamos, ¿cuánto ha invertido el municipio provincial de Trujillo al 19 de junio del 2023? 406.000 soles. Pero ojo, Carlos, de que no solamente es inversión, es decir, es el gasto total. Si nos vamos a la situación netamente de inversión, la cifra incluso cae más, ¿no? Porque digamos de que los presupuestos no han sido asignados, digamos, solamente a temas de obras, ¿no? Sino también al gasto que se requiere, por ejemplo, para contratar nuevo personal, gasto que te ayude, digamos, al tema de la desformatación, a temas también de la ejecución, digamos, de expedientes técnicos, de diseño de estudios, ¿no? O sea, digamos de que hay digamos, un grueso que no solamente tiene que ver con la ejecución de obras, ¿no? Sino también tiene que ver un poco con la contratación de personal y demás, ¿no? Entonces, pero en total, ¿no? Agregando todo eso, son 2.200.000 que tienen de asignados de recursos presupuestales y solo se ha ejecutado 406.000 soles de ellos, es decir, menos de la quinta parte de ese presupuesto. Bueno, pues es evidente, pues entonces, ¿y cómo resumir esto? O sea, una vez más, y yo continúo con estas palabras, ineficiencia, o sea, no hay otra. Discúlpame, Teodoro, pero es ineficiencia, o sea, no encontramos otra situación. O sea, tienes el dinero, tienes el problema, o sea, tienes el dinero y tienes el problema en la calle. Si no ejecutas el dinero para solucionar el problema, hay ahí una total ineficiencia. ¿Qué perspectivas para lo que se nos viene en los próximos meses? Simplemente intentar definir los proyectos y empezar a ejecutar las obras, sobre todo de prevención, que son las que nos van a golpear a partir de, bueno, finales de este año y principios del otro. Teodoro. Sí, es bastante necesario acá, digamos, darle una prioridad al tema, ¿no? Es decir, de que las autoridades en los 3 niveles de gobierno puedan articular acciones necesarias como para que estos proyectos tengan la continuidad, tengan el avance que se necesita para poder enfrentar esta situación, digamos, de anomalías climáticas que ya se están registrando y que ya se están advirtiendo de la mejor manera. Se sabe claramente que no se va a poder llegar, digamos, a un 100%, ¿no? Pero en esa lógica de tratar de priorizar, digamos, acciones, es de que se puede, digamos, articular esfuerzos en los 3 niveles de gobierno
para que estas obras salgan adelante. Ya desde el gobierno central, digamos, se están transfiriendo recursos recurrentemente, también se están poniendo a disposición cuerpos de gerentes públicos, ¿no? Que de alguna manera ayuden a resolver estas brechas de capacidades o a cerrar estas brechas de capacidades de gestión y también de ejecución de los recursos públicos, y me parece que puede ser un camino bastante viable como para que se pueda revertir estas tasas bastante bajas de ejecución que estamos viendo por lo menos en los gobiernos regionales y también en algunos municipios provinciales. Teodoro Crisólogo, te agradezco muchísimo por darnos este panorama en torno a cómo marchan los presupuestos en los gobiernos regionales y gobiernos municipales para de alguna manera fiscalizar a nuestras autoridades, ¿no? Como ciudadanos tenemos que empoderarnos. Teodoro, te agradezco muchísimo, economista senior del Instituto Peruano de Economía.